Hola, qué rico contar con ustedes como parte de la comunidad de Ser Humano, algunos por algunos añitos, una década, dos y hasta tres. De eso vamos a hablar más adelante. Hoy, como siempre, tenemos un contenido muy diverso. Hablamos, por ejemplo, del mensaje de una excelente producción audiovisual sobre lo que representa ser víctima del rechazo y de la discriminación, pero también de la importancia de un sueño reparador, de un sueño de calidad. Vamos a ver el contenido de esta noche de Ser Humano. Hoy en Ser Humano recibimos a Tirso Valdés, asesor en sueño y bienestar integral, con quien hablaremos de la importancia del buen dormir. Compartimos con los actores Evelina Rodríguez y Danilo Reynoso sobre la película Cero Positivo. Nelson Bautista nos enseña del cambio climático y mucho más. El cine es una extraordinaria herramienta para el despertar de conciencia. Y cuando contamos con una excelente actuación, como es el caso, una extraordinaria también realización y un mensaje conmovedor, uno sencillamente dice, quiero ver esa película y la tienes que ver. ¿A qué película nos referimos? Cero Positivo. ¿De qué se trata? Evelina Rodríguez y Danilo Reynoso, actores de esta película, protagonistas, nos contarán. Buenas noches, bienvenidos a Ser Humano, qué gusto tenerlos acá, de verdad que sí. Encantadísimo de estar aquí por primera vez. De verdad que sí. Ay sí, y contar con una actriz, un actor, con la trayectoria de ustedes, de verdad que yo inclino mi cabeza. No, la inspiración Sí, es de parte nuestra. ya. Un privilegio estar aquí. Cero Positivo, ¿de qué trata? Bueno, Cero Positivo es una película que retrata la historia de dos dominicanos residentes en Buenos Aires en la época de los 90. Es una película basada en hechos reales. Y en ese momento fueron contagiados por una enfermedad que era poco conocida en su momento, que era el VIH. Esos dominicanos, pues, de alguna manera, vieron el impacto de la discriminación, del rechazo, y por eso deciden regresar a su país como una posibilidad de reinventarse y de sanar. Danilo, ¿y cómo les llega a ustedes esta historia de Gina, que es la protagonista y su esposo? Nos llega a través de nuestro amigo José Rafael Sosa, el periodista de espectáculo y de cultura. Me dice, Nilo, mira, yo conozco una persona que escribe poesía erótica, que es un drama erótico, la peli, que creo que ustedes deberían conocer porque creo que su historia es bastante interesante. Pues así se dio. Yo estaba de viaje, Evelina estaba acá y dije, Evelina, reúnete con esta persona a ver qué sucede. No perdemos nada con encontrarnos. Y ese encuentro de Eve terminó casi en cena y al final concluimos con que era una historia con bastante potencial para llevarlo a las salas de cine. Y así fue. El resultado es una película maravillosa que nos ha dado grandes resultados, como fue el hecho de que la seleccionaran entre más de 1000 proyectos en Iberseries Platino Industria en España, luego que DG Cine nos seleccionara para Ventana Sur en Argentina, nuestro país coproductor. Allí la exhibimos, allí logramos un contrato de distribución, se presentó todo abril, mayo en este hermoso país y finalmente acá estrenamos el 12 de octubre con una crítica bastante hermosa y una acogida del público también bastante importante. Tengo entendido que en Argentina bajaron el límite de edad para que personas más jóvenes pudieran ir acompañados de un adulto a partir de 14. Sí, una de las cosas maravillosas que pasó en la película es que al ser distribuida en otro país, que es un privilegio para nosotros como creadores realmente, el gobierno entendió que lo que pasaba en la película, la juventud del momento no lo conocía. Y para que eso fuera también un audiovisual educativo, bajaron la categoría a 14 y también la pusieron en el mercado de distribución que tiene el Inca, que es como la DG Cine de aquí. Ok. Ellos le pusieron distribución nacional y para que todo el mundo tuviera la oportunidad de verlo. Ok, y la receptividad aquí, ¿cómo ha sido? Esa dinámica que hicieron en estaciones del metro aquí en Santo Domingo, ¿qué tal fue? ¿Lo entendieron realmente? ¿La gente entendió? Y al final sí, en principio, como todo, pues hubo un poco de incomprensión, hubo gente que persistía en, digamos, en la ofensa, hubo personas que se sintieron muy ofendidas, pero creo que el propósito se logró, que era que volviera a los medios de comunicación un tema prácticamente tabú. Yo siempre pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vimos una campaña de prevención sobre el VIH?
hace décadas probablemente. Entonces, traer a la actualidad un tema que muchos piensan que quedó en los años 90, pues valía la pena hacer un esfuerzo y fue un esfuerzo coordinado con autoridades, con las autoridades del metro, nuestros asesores y demás. Y sí, sabíamos que podría generarse una fuerte reacción, que era lo natural, pero la gran sorpresa de todo esto es que en menos de 30 minutos que duró esa actividad, más de 30 personas firmaron un documento que decía que estaban de acuerdo con abolir los derechos laborales de las personas con VIH-Sida. Entonces, eso fue una muestra de que realmente necesitábamos traer este tema de nuevo a conversación. Así fue. También nos llegaron muchísimas denuncias a raíz de esa actividad, muchísimas personas que siguen teniendo, viviendo con el estigma y con un sistema que lo sigue discriminando de una manera silenciosa. Entonces, valía la pena conversar al respecto y qué bueno. Yo estoy sorprendida, Evelina, ¿Por qué? porque yo no me imaginaba esa discriminación, ese rechazo en el 2023. Cuento que hay 80.000 dominicanos alrededor con VIH. Es lo primero. Segundo, sabemos que muchas empresas de prestigio y reconocimiento, cuando te van a contratar para un trabajo, te envían primero a un laboratorio a hacerte distintas pruebas. Y ahí está el VIH, pero nunca te entregan los resultados a ti. Le entregan los resultados a la persona de recursos humanos y si no te llamaron, probablemente ya sabes por qué. Violando derechos establecidos Claro, constitucionalmente. Silenciosamente eso está perpetuado en nuestro país como de manera natural. De hecho, yo conozco personas que reciben ayuda, los retrovirales con relación al VIH, y tienen que asistirse a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, para que las demás personas no lo ven. no sepan que tiene VIH. Es más, nuestra protagonista real, que es una mujer de éxito, admirable, respetada y querida, hoy no está públicamente diciendo, sí, soy yo, es mi historia. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que juzguen a sus hijos, que tienen familia ya. Entonces, ahí el estigma está establecido de hace mucho tiempo, de manera silenciosa, de manera profunda, y creemos que no, que es un tema olvidado, pero no lo es, no lo es. Entonces sí valió la pena haber tocado, sí valió la pena haber molestado incluso a las personas, porque el arte también sirve para eso, para estremecernos. Y muchas veces lo que nos molesta no es lo que el otro hace. Quizás no fue la actividad de los muchachos, que fue una actividad preparada. A veces que nos vemos en el espejo y no nos gusta lo que vemos. Y de eso se trata. Y yo diría que esto, luego de que esté en cartelera, o sea, hay que buscar la manera de que los estudiantes, las familias, en las iglesias, en las empresas, en todas partes se vea esta película, porque creando conciencia estamos evitando suicidios, porque una gente llega, o sea, sufre tanto siendo víctima de discriminación y de rechazo que toma decisiones fatales. Si cerramos los ojos un minutito y pensamos lo que hemos vivido con el COVID, es prácticamente lo mismo. Nadie quería juntarse con nadie, obviamente el nivel de contagio era distinto, pero la desinformación hacía que tú discriminaras a otra persona porque tuvo o tenía COVID. Y es prácticamente lo que se ha vivido con el VIH. La gente no lo dice. ¿Cuántas figuras quizás del medio artístico nacional o internacional pueden tener VIH y no lo han hecho público por esa misma razón? O sea que yo creo que la discriminación está latente, está más cercana de lo que nos imaginamos. Y la película pone en evidencia que aunque se dio en la época de los 90, todavía existe. Lamentablemente. Finalmente, Danilo, algo que te movió el personaje en ti. Mira, puede ser muy cliché, pero obviamente lo que uno siembra es lo que cosecha. Estos personajes, pese a que se amaban, pues hubo errores, hubo infidelidades que cosecharon en este caso en una enfermedad. Y así es la vida, ¿no? Depende mucho de lo que hacemos, es lo que vamos a recoger. Y creo que eso es un gran aprendizaje, que de manera particular con mi personaje me llevo, pero en la película hay miles de mensajes. Hay uno de los eslogans que usamos que es: la ignorancia es el enemigo de la convivencia. Es un gran aprendizaje de la película. Entonces, me quedo con esos dos. Y en tu caso, Evelina, sé que la escena en la que Gina se despide de Buenos Aires, a ti te tocó mucho. Sí, sí. Y Es una de las escenas más fuertes que tiene el personaje, porque es que tiene que decirle adiós o que no a todo lo que creía que era bueno.
Y eso nos pasa probablemente muchas veces por todas las mujeres. A veces tenemos que despedir el amor, la fe que hemos tenido, los sueños que nos creamos de vida, de pareja o en otra ciudad, porque también retrata de una manera muy categórica el hecho de que somos inmigrantes en otro país. Hemos tenido éxito en otro país que no es el nuestro y la vida se nos va. Entonces, esa despedida yo creo que tiene el personaje de ese sueño y ese deseo, y es una escena que a mí personalmente me tocó muchísimo, porque decirle adiós a lo que tiene valor para ella, muy fuerte. Ya lo que falta es ir a ver a la película. La invitación está abierta. Sí, y gracias por rescatar este tema, de verdad. Yo creo que a mucha gente, aún los que somos periodistas y creemos que estamos informados, nos ha sorprendido y gracias a ustedes podemos retomar este tema que, como ustedes decían, uno pensaba que se había quedado en el siglo anterior, Así el es. tema del rechazo y la discriminación por VIH, pero no, hay que seguir trabajando en esto. Y éxitos también para los proyectos que desde ya sabemos que ustedes están involucrados en otros y con tu bebé, Adrián, que... Bueno, yo en mi parte estoy muy feliz por este proceso bonito que estoy viviendo, porque tengo un hijo en el cine y un hijo en la vida real, en este momento con un tema tan particular como Cero Positivo. Qué bien. Y es un personaje bellísimo, el personaje de mamá en la vida real, ¿eh? Sí, Espero que te lo disfrutes. pero bien. Es parte de la historia, pero bueno, gracias y hasta pronto. Sí. Y cuando regresemos, la importancia de un sueño real, con calidad, reparador, para el bienestar integral de cada ser humano. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV.